Cuando uno es visualizador de datos, no solamente está buscando, digamos, encontrar cosas a través de cruces de bases de datos y que se generen cosas reveladoras, sino que después hay un ejercicio importante que es el de comunicar esos hallazgos, ¿sí? Y muchas veces por el mundo en donde uno está metido, que es un mundo muy técnico, pues termina alejando por completo a la audiencia final. Y entonces el trabajo que uno hace es muy bonito y es muy efectivo y es muy revelador, pero solo lo entiendo yo y mi equipo, ¿sí? O los equipos especializados. Que por más visualizador que uno sea, no toda comunicación se resuelve a través de una visualización de datos o solo de una visualización. Y por eso el llamado que nos hacía Jessica Hagi, que el que hablamos en un principio, que es de integrar otras áreas que están trabajando el mismo tema, pero desde sus propias perspectivas, es importante, ¿no? Unámonos con un periodista para hablar de lo que vayamos a hablar. Él va a aportar un montón. Unámonos con un diseñador, pero también uno podría pensar, unámonos con un artista, ¿sí? No nos encerremos en nuestra burbuja, que es un típico problema de los visualizadores y sobre todo cuando son desarrolladores, es que uno se sienta frente al computador y uno piensa que uno puede resolver todo solo, ¿sí? Y en este caso no, mientras más personas y más saberes se vinculen al proyecto, más rica va a ser la experiencia que se produce. El reto que tiene la visualización por los próximos 15 años es encontrar las sinergias entre las diferentes disciplinas que se están aproximando a la visualización. ¿Qué pasa si los datos no son solamente para ver? ¿Sí? ¿Qué pasa si nos aproximamos a la visualización no solamente como un ejercicio de ver información? ¿Sí? En dos dimensiones, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si es tridimensional? ¿Qué pasa si podemos tocar los datos? ¿Qué pasa si podemos caminar en medio de los datos? ¿Sí? ¿Qué pasa si podemos escuchar los datos? ¿Qué pasa si podemos oler los datos? ¿No? Y esa es un poco la aproximación que propone ahí Data Cuisine. Y son otras preguntas que vale la pena explorar en algunos escenarios. No siempre, pero en algunos escenarios es una buena pregunta para hacerse. Toda visualización, pues según él, arranca de hacerse una buena pregunta, ¿sí? Y esa buena pregunta tiene mucho que ver con el propósito. Entonces, acá tendríamos que tener, o piensen ustedes en sus proyectos, ¿qué preguntas están resolviendo ustedes o buscan resolver a través de la información que van a comunicar? Por un lado, y por el otro, ¿qué propósito buscan con que las personas vean eso que ustedes les van a hacer ver? ¿Sí? ¿Qué esperan? ¿Qué cambio esperan? ¿Qué efecto esperan producir? ¿No? O sea, no es mejor visualizador el que mejor use, no sé, Tableau, ¿sí? O el que mejor use D3, sí, o el que mejor use cualquier programa de visualización de datos. Eso no lo hace mejor visualizador. Un visualizador es mejor en la medida en que entienda por qué está haciendo lo que está haciendo, qué propósito está persiguiendo, cómo le está cambiando la vida a la gente. Para ser buenos visualizadores tenemos que ser grandes contadores de historias, por ejemplo, ¿no? No nos podemos conformar con mostrar el set de datos sin tener un propósito detrás de eso. Que cuando uno piensa en visualizar información, está típicamente pensando en el cómo, en la herramienta. La visualizo en Tableau, la visualizo en Excel, la visualizo analógicamente, como sea, ¿sí? Pero cuando uno piensa en hacer la información visible, está poniendo la conversación es en a quién, para qué, ¿sí? Detrás de la visualización hay un poder político. O sea, uno realmente puede cambiar el mundo. O sea, nosotros como visualizadores podemos cambiar el mundo. O sea, se los juro, es verdad, lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos contarle a las personas en dónde están viviendo, podemos hacerles ver cosas de su entorno que antes no veían. Y eso los puede invitar a ellos a, primero, reconocer el estado en el que están y segundo, pues movilizarse alrededor de eso. Uno puede lograr tres cosas en términos muy generales con la visualización. La primera es informar. Sí, pero yo los invitaría a que no se quedaran en informar. Este es como el nivel más básico al momento de comunicar datos, informar. Necesitamos por lo menos llegar al segundo nivel, que es hacer que las personas entiendan. Y esto ya no es tan fácil. Ya no nos podemos conformar con que les llegó la información, sino que tenemos que asegurarnos que esa información que les llegó, ellos están entendiendo qué es lo que nosotros queríamos decir con eso. Pero en realidad uno tendría que ir, pues, o sea, si de verdad no vamos a poner serios con esta cosa de la visualización, tenemos que llegar al tercer nivel, ¿sí? O por lo menos apuntarle, hacer el esfuerzo, ¿sí? Que es hacer que la gente se movilizar, ¿sí?
con base en la experiencia que tenemos, ya más o menos sabemos identificar cuáles son las condiciones, o sea, dependiendo de las condiciones que hayan, de qué manera se va a comportar las personas con esa interacción. Entonces ya podemos tomar decisiones de diseño, incluso anticipándonos a una iteración. Pero lo que sí es seguro es que es muy raro que salgamos a hacer una intervención en calle ya finalizada sin haber hecho pruebas antes. Eso es algo que es muy propio hoy se habla, por ejemplo, mucho del design thinking, ¿no? Y esa es una práctica del design thinking, ¿no? Como hacer estudio, hacer pruebas, iteraciones, y con lo que uno aprende ahí, pues ir mejorando el sistema. Que son dispositivos que van al espacio público a preguntarle al ciudadano, ¿sí? Y que mientras más volumen de participación haya, pues entonces más información y con más riqueza la voy a tener yo. Hay tres elementos fundamentales al momento de diseñar un dispositivo para recolectar datos en espacio público de una manera analógica como este. El primero es el sistema de pregunta, que es cómo pregunto yo, que es muy importante. La pregunta no puede ser una pregunta muy larga, sino que tiene que ser súper corta y contundente. ¿Cuál es el sistema de respuesta? Que es la matriz que yo elijo para que las personas puedan interactuar con esa pregunta. Y por último está el tercer componente, es el sistema de participación, que es qué elemento yo le doy al ciudadano para que pueda interactuar con esa pregunta y ese sistema de respuesta, ¿sí? ¿Cómo te sientes hoy? Este es un tipo de matriz que tiene una variable. Puedo votar entre muy feliz y muy triste, o puedo votar entre cualquiera de las respuestas que hay entre esos dos. ¿Sí? Entonces, eso lo llamamos de una variable. Fíjense que esta es de una variable, pero es una variación de esa, porque en esta yo pongo una serie de guías de número. ¿Sí? Entonces, acá es sobre todo para cuando uno está preguntando sobre frecuencia. ¿Cuántos cafés has tomado hoy? ¿Cada cuánto sales a caminar? Este que les decía que es una respuesta binaria, ¿sí? O de categorías, pero solo de dos categorías. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres la cerveza o prefieres el vino? Esa es la pregunta. Y solo se pueden responder esas dos. ¿Sí? No hay algo intermedio. Yo voto, de pronto alguien dice, me gustan los dos. Bueno, si le gustan los dos, pues y interpreta que votar en la línea es decir eso, pues hágalo. Pero el sistema está diseñado para que eso no ocurra. Esta es respuesta de categoría, ¿sí? Que es, doy 3, 4 o hasta 5 categorías de respuesta y esas son las opciones, es como de respuesta múltiple. Esta es una matriz que es de metáfora, que puede tener esta forma, puede tener cualquier otra forma, ¿no? Por ejemplo, uno podría armar una metáfora de adentro y de fuera, ¿no? Entonces hace una caja, entonces quienes votan dentro de la caja es una respuesta y quienes votan por fuera de la caja es otra respuesta. Este es geográfico, ¿no? Entonces es como con un mapa yo puedo generar un instrumento de respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿en dónde vives? Entonces, esta es una ciudad y entonces las personas ponen ahí la zona de la ciudad en donde viven. Pero podría ser escala país, en qué destino, qué lugar de México quisieras conocer. Entonces sale ahí México y las personas votan sobre eso. O este, en donde la variable no se da por la matriz que se pone de respuesta, sino que se da es por el de participación. Por ejemplo, ¿cuál es la grosería que usa con más frecuencia? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener varios colores asignados a la respuesta y dependiendo, o sea, es decir, varios colores de punto, y dependiendo del color del punto, pues es la grosería que más digo. Entonces yo puedo llenar el círculo con diferentes colores del punto y al final visualmente puedo ver. Este es de concéntrica, ¿sí? Entonces, este fue una que hice en realidad, puse esta pregunta en un sistema en diferentes plazas públicas de Colombia y fue reveladora en el sentido en que mientras más urbana era la zona, menos cercanas las personas votaban al conflicto armado, mientras que mientras más rural era, pues más personas votaban no solamente cerca, sino incluso encima del conflicto armado. Acá se vota si yo lo pongo encima del círculo de la mitad, pues significa que me siento muy cercano al conflicto, en este caso por esta pregunta. En esta, por ejemplo, en donde se usa el cuerpo, entonces, ¿en dónde te han tocado sin tu consentimiento? Y las personas ponen esto. Eso lo hemos hecho en varios colegios, en varias universidades, poniéndolo en los baños, porque ahí las personas se sienten cómodas para dar esta respuesta, ¿no? Si esta pregunta se pusiera en el espacio público, completamente público, quizás serían prevenidos como a responder, porque no, es un tema sensible, es un tema que pueden sentir como íntimo, ¿sí?